pagos a fin de que estos cancelen en forma solidaria. Por lo que en ese extremo debe quedar corregido o rectificado el requerimiento, la postulación del monto de la reparación civil por parte de la agraviada constituida en actor civil. 3.2, respecto de las observaciones de la defensa de Víctor Maximiliano León Montenegro. A la primera observación, ¿en qué fecha el investigado habría entregado suma de dinero a César Inostroza? El Ministerio Público ha señalado que el 1 de enero del 2017. Eso a decir de la defensa, porque esa fecha no se había consignado en el requerimiento fiscal. En cuanto a la segunda observación, ¿en qué fecha el investigado había planteado a César Inostroza entregarle $15,000, haciendo referencia a folio 184 del código, del requerimiento de acusación fiscal, dando lectura al punto 3 en su primera parte, donde señala que León Montenegro plantea el pedido a Inostroza Pariachi y le ofrece darle $15,000, que era la suma de dinero que podía entregar Guamán Lazo Franco y Velázquez Barrios. Sobre ese tema, el Ministerio Público, dando lectura a folios 26 del fundamento 5.15 y a folios 36 del fundamento 519, hace referencia a que la fecha sería el 1 de diciembre del 2017, precisando de que habrían existido coordinaciones previas a dicha fecha. Por lo que en ese extremo el abogado había señalado que en el mismo día habría ocurrido tanto el planteo para el pago de los $15,000, así como la entrega del dinero. Fechas que, según la defensa, tampoco estarían comprendidos en el requerimiento fiscal. Por lo que quedaría, respecto a esos dos cuestionamientos, las fechas de la entrega de dinero y la fecha que plantea la entrega de dinero sería para ambos el 1 de diciembre del 2017. También ha cuestionado la defensa técnica respecto de la de la aplicación del artículo 22 del Código Penal en el segundo párrafo, lo que es la comparecencia, la responsabilidad restringida del investigado por la mayoría de edad que éste tiene. En ambos casos, tanto el Ministerio Público como la defensa del investigado han señalado resoluciones emitidas por la Corte Suprema. Si bien es cierto, existe aquí desde el despacho dos situaciones. Una primera es de que hay una postura ya tomada por la Corte Suprema, la cual consideramos que debería prevalecer. Por otro lado, existe también el tema de organización criminal, que al hacer la pregunta correspondiente al Ministerio Público, para efectos de este proceso, no de otros procesos, no se ha verificado o podido corroborar de que existiría una organización criminal. No obstante esas dos situaciones, se tiene que la aplicación del artículo 22, primer y segundo párrafo, es de aplicación para efectos del juez de juzgamiento. Esto es, el juez de juzgamiento, al momento de dictar sentencia, si es que corresponde, va a señalar si le corresponde o no una responsabilidad restringida al investigado. En este caso, para efectos del control de acusación, lo que nos compete es, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46A del Código Penal, para efectos de la verificación
de que la probable sanción penal a imponer que postula el Ministerio Público se encuentre en los márgenes que prevé la norma. En este caso, de 5 a 6 años está en el tercio inferior, que es lo que le correspondería. Por lo que la discusión y el debate de si es aplicable o no la responsabilidad restringida, si se va o no a respetar lo señalado por la Corte Suprema en su acuerdo plenario y en algunas sentencias que ha sacado respecto o respetando la igualdad de las personas y no ser excluidas por la edad o por el delito que haya cometido, sino respetarse el tema de la edad, porque a eso atiende el tema de la responsabilidad restringida, que no tiene suficiente desarrollo para los menores de edad y para los mayores de edad que ya tienen su etapa de vida, ya no es la misma que un joven, por lo que debería de atenderse a esa situación. Pero, reiteramos, se ha verificado, de acuerdo al sistema de tercios, está dentro del sistema de tercio de 5 a 6 años, está enmarcado en ello y ya va a corresponder la aplicación del artículo 22 al juez de juzgamiento. Ello también en la medida de que en el supuesto de que tomemos una postura por la aplicación o no del artículo 22, segundo párrafo, de ser el colegiado de un distinto criterio, podría generar una especie de conflicto interno respecto de lo que se está resolviendo en sentido contrario por el colegiado, emitirse una resolución admitiendo o no la responsabilidad restringida a favor del investigado. En este caso ya corresponderá a la defensa hacer su pedido correspondiente o hacer la observación respectiva en la etapa de juzgamiento cuando solicite la pena y hacer o generar debate correspondiente a fin de que el colegiado con mejor criterio pueda determinar si corresponde o no amparar una u otra postura y según ellos, según corresponda también y la situación del investigado en el desarrollo del todo el juicio, pueda o no dictar una sentencia tomando en consideración el artículo 22, segundo párrafo del Código Penal. Y 3.3, en cuanto a la observación de la defensa de Isabel Velázquez y Fred Guamanlazo, se tiene que en ambos casos ha habido una observación que es en qué momento los investigados otorgan a Maximiliano León los $15,000 para César Inostroza. Para ello, el Ministerio Público, verificando también la página 184, en el punto cuarto, hace referencia que esto había ocurrido el 28 de noviembre del 2017. Por lo que con eso también quedaría aclarado la fecha que ha observado la defensa, pero también se ha indicado que para la última sesión el Ministerio Público ha adjuntado 2 documentos. Uno de ellos es una de las declaraciones de uno de los investigados. Esto es de Porfirio Calagua, donde la pregunta 37 haría referencia no a un dinero entregado para Inostroza, sino respecto a un honorario que habría estado, que debería de haber recibido. Sobre este tema, esto último ya sería materia de debate en la etapa de juzgamiento, porque según la defensa había una contradicción, eso ya sería su argumento de defensa para efecto de rebatir, de ser el caso, los argumentos escribidos por el Ministerio Público. En ese sentido, damos por concluida esta parte formal y debiendo señalarse las precisiones respecto de las fechas a fin de que en la etapa de juzgamiento correspondiente resuelvan lo pertinente. Por las razones antes señaladas, se resuelve, 1, tener por precisado los extremos de la acusación fiscal en el siguiente extremo. A,
respecto a en qué fecha el investigado Víctor Maximiliano León Montenegro había entregado suma de dinero a César Inostroza, es el 1 de diciembre del 2017. B. Respecto a en qué fecha el investigado habría planteado a César Inostroza entregar la suma de $15,000, es el investigado Víctor Maximiliano León Montenegro, esto es el 1 de diciembre del 2017. C. ¿En qué momento los investigados Isabel Benilda Velázquez Barrios y Fred Pelli Huamanlazo Franco otorgan a Maximiliano León los $15,000 para César Inostroza? Sería el 28 de noviembre del 2017. Dos, respecto al monto de la reparación civil, debe tenerse por precisado que es el monto de 200,000 soles que deberían de cancelar los investigados en forma solidaria de dictarse una sentencia condenatoria. 3. En cuanto a la aplicación del artículo 22, segundo párrafo del Código Penal, esto es la responsabilidad restringida, ello corresponde su pronunciamiento en la etapa de juzgamiento al juez correspondiente al momento de dictar la sentencia en el caso de ser condenatorio. 22. Y 4, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, ¿algo que indicar sobre esta resolución? No, señor magistrado, conforme con lo ha manifestado. El doctor, la doctora Belén. Conforme. El doctor Alfonso. Ninguna observación, juez. El doctor Marco. Conforme, doctor, ninguna observación. El doctor Ronald. Ninguna observación, señor magistrado. Bien, entonces continuamos con el desarrollo de la audiencia. El Ministerio Público, los señores abogados que hayan presentado sus escritos para efectos de observaciones sustanciales. El doctor Alfonso. Señor juez, en este momento la defensa del señor Montenegro se va a desistir de esa sección. ¿Se desiste? ¿Qué otro? El doctor Ronald ha presentado todo escrito, con excepciones o sobreseguimientos. Sí, señor magistrado. Ya. Sí, presentamos una solicitud de sobreseguimiento. Ya. Artículo 344, numeral 2D del nuevo Código Procesal Penal, donde se menciona que no hay suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es ¿Cuándo lo ha artículo presentado? 344. Doctor, disculpe, ¿cuándo lo ha presentado? Mi escrito, lo hemos presentado hace mucho tiempo, doctor, disculpe, no me acuerdo, eso debe ser en diciembre de 2023, más o menos. Diciembre del 2023, estoy en enero. Sí, 23 de diciembre, por ahí aproximadamente. Por acá debe estar. ¿Usted es defensa de Maximiliano? No. No, de señor Carlos Calagua. Carlos Calagua. Ya está bien. El 11 de diciembre tengo acá fecha. Aproximadamente. Y es sobreseguimiento. 23 de diciembre. Bueno. El 54974, ¿no? Bueno, sí, doctor, sino que no tengo acá la carátula. Ya. Entonces proceda a realizar su pedido, señor. Gracias, señor.
Gracias, señor magistrado. Sí, como vuelvo a repetir, estamos solicitando el sobreseimiento, señor magistrado, amparándonos en el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, inciso 2D, donde se menciona cuando no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Señor magistrado, nos basamos en lo siguiente, ¿no? En primer lugar, como hemos escuchado de la alocución que hizo el señor fiscal, mencionaba como circunstancias precedentes que con fecha 10 de diciembre de 2014, a horas 4:30, inmediaciones a la carretera Yauyos-Cañete, se interviene un camión furgón que trasladaba drogas, siendo detenidos Enzo Mesa Navarro y Héctor Guevara Llano. Que luego menciona que a horas 5:30 en la misma carretera Yauyos-Cañete se interviene otro vehículo con drogas, siendo detenidos Fran Guamanglazo Velázquez y Fred Pelli Guamanglazo Franco. Debiendo precisar esta defensa que por esos hechos mi defendido no tiene absolutamente nada que ver, siendo que estas personas fueron denunciadas por delito de tráfico ilícito de drogas, siendo posteriormente condenados Héctor Guevara Llano, Enzo Mesa Navarro, interponiéndose recursos pertinentes, siendo que ese caso llega a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, integrada entre otros por el señor juez supremo César Inostroza Pariachi, de lo cual una vez más reitero que mi defendido no tiene absolutamente nada que ver. Ahora se menciona que en julio de 2017 ingresa un escrito en el que Enzo Moisés Mesa Navarro designa como abogado al señor Víctor León Montenegro, mencionando la fiscalía que por ello el abogado León Montenegro despliega sus acciones para lograr la libertad de Enzo Mesa y Héctor Guevara Llano, buscando contactarse, dice, con el magistrado César Inostroza. Se menciona como circunstancias concomitantes, la fiscalía menciona que el abogado León Montenegro entabla conversaciones en varias oportunidades con Edith Chávez Cartolín, que es la secretaria de confianza del señor César Inostroza, en lo que precisa esta defensa que mi defendido Carlos Calagua no tiene absolutamente nada que ver. Mi defendido no ha entablado conversaciones con ningún secretario o asistente del señor Inostroza. No mencionándose pues que Calagua esté ofreciéndose dinero o algo parecido. Se han mostrado transcripciones de comunicaciones entre León Montenegro con su cliente, la procesada Isabel Velázquez Barrios, siendo que en ninguna de estas comunicaciones se dice que Carlos Calagua esté ofreciendo pagar dinero o esté requiriendo o solicitando el pago de dinero para algún magistrado. No se menciona nada de eso en las interceptaciones telefónicas que se ha leído, señor magistrado. En la acusación fiscal se muestra transcripciones de comunicaciones interceptadas al abogado León Montenegro con Calagua Manco, señor magistrado, siendo que en ninguna de estas comunicaciones Calagua Manco exige o requiere ni solicita que se entregue dinero a algún juez. De manera clara y precisa, Calagua Manco nunca está diciendo en esas interceptaciones, nunca dice que se pague dinero, se debe entregar dinero al juez para lograr alguna libertad. Siendo, señor magistrado, sin embargo, el Ministerio Público opina pues lo contrario y pretende que Calagua Manco ha incurrido en delito de cohecho, señor magistrado, siendo que según las transcripciones mostradas, tenemos que no hay evidencias de la comisión de delito de mi defendido Calagua Manco. Tenemos, por ejemplo, señor magistrado, a fojas 27 a 32 se ha mostrado una transcripción 9 de fecha 22 de noviembre de 2017, donde se tiene que el abogado León Montenegro, al hablar con Calagua Manco, León Montenegro menciona la suma de 5,000 soles. Pero en la misma transcripción se puede ver que se está refiriendo a sus honorarios de abogado para el mismo León. No se menciona que esto sea para Calagua, observándose en esta transcripción 9 que en ningún momento Calagua dice que hay que pagar dinero a algún magistrado.
para lograr la libertad de alguna persona, no mencionando en ningún momento que se debe pagar al señor juez supremo César Inostroza, interpretando erróneamente la Fiscalía el contenido de esta comunicación. Se puede ver que a fojas 30, señor magistrado, el señor Calagua Manco le dice al señor León: cóbrale bien, ellos tienen plata, se hacen los pobres, sáquele su honorario, doctor. Refiriéndose así el señor Calagua Manco a que el abogado León debe cobrarle bien sus honorarios a los clientes que él le ha llevado. En ningún momento Calagua está diciendo que hay que pagar dinero para lograr la libertad de alguna persona. Señor magistrado, por tanto, pues no hay indicio de ningún delito en lo mencionado por el señor Calagua Manco. ¿No? A fojas 31 se ve igualmente, Calagua dice: la vieja me dijo, no, yo no voy a aceptar que me devuelvan mi plata. Dice, ellos tienen plata, no, pídale 10.000, 8.000 de honorario, doctor, para que también me ayude a mí. Luego el abogado León dice, yo le he dicho 5 para mí, pero verde. Entonces, como se puede observar, señor magistrado, claramente no hay suficientes elementos de convicción. Claramente estas personas en ningún momento están hablando de pagarle, no están hablando de pagar dinero a algún magistrado, en ningún momento. Calagua dice que hay que pagar dinero a algún magistrado para lograr la libertad de alguna persona. Tenemos pues que en ese sentido no hay indicio de la comisión de ningún delito por parte del señor Calagua Manco. Lo que hay en las transcripciones, señor magistrado, es pues que como jalador de clientes, Calagua Manco le llevaba clientes a diferentes abogados, en este caso al señor León Montenegro, y por eso Calagua le pide que le pague a él por esa labor de jalador, de llevarle clientes, pide que le pague un dinero a él, siendo que mientras más dinero le paguen al abogado León, más dinero le va a dar como comisión al señor Calagua por haberle llevado clientes. Señor magistrado, esto no corresponde a ningún delito. Luego, a fojas 33 a 34, se menciona, hay otra transcripción de las interceptaciones al abogado León con Edith Chávez, conversación del abogado León con Edith Chávez, donde Edith Chávez dice 15 de noviembre. Luego dice, no sé a quién le ha tocado. Entonces, como vemos, pues, señor magistrado, en ningún momento se está hablando de pagarle dinero a algún magistrado para obtener la libertad de alguna persona. Asimismo, señor magistrado, en otra transcripción, a fojas 41 a 42 de la acusación, hay una transcripción 16, donde Calagua menciona, doctor, lo llamó la bruja, dice. León dice, no, todavía, pues, me tiene que traer documentos. Calagua dice, todavía no se decide o qué. León dice, el abogado León dice, voy a llamarla. Vemos pues que no están hablando en ningún momento de pagar dinero a algún magistrado o que mi defendido Calagua Manco esté mencionando a León, al señor abogado León, de que se deba pagar dinero por la libertad de alguna persona. No hay pues suficientes elementos de convicción. Señor magistrado, hay una transcripción 18 también, a fojas 43 a 46 de la acusación fiscal, transcripción 18, donde León dice, me ha firmado un papel, dice el abogado León, el papel que tengo es el que vale. Señor Calagua dice, no han ido a la casa de usted. El abogado León dice, sí, acaban de irse. Cosas así, señor magistrado. Entonces vemos que mi defendido León, Calagua Manco, en ningún momento está hablando de que se tiene que pagar dinero o que se haya pagado dinero a algún magistrado para obtener la libertad de alguna persona. No hay pues suficientes elementos de convicción, señor magistrado. De igual manera, fojas 49 a 50 de la acusación, hay una transcripción 21. El abogado León conversa con el señor Calagua. Transcripción 21. Calagua le pregunta al abogado León si ha ido a la Corte Suprema. Entonces, sobre eso gira la conversación. Entonces, vemos que en ningún momento
el señor Calagua está diciendo hay que pagarle al juez para que le dé libertad a alguna persona. En ningún momento está diciendo eso, señor magistrado. No hay suficientes elementos de convicción. A foja 53 a 57 de la acusación hay una transcripción 24. El diálogo entre Calagua Manco y el abogado León, donde en ningún momento León le dice a Calagua que ha entregado dinero a algún juez. No existe nada de eso textualmente, señor magistrado. Lo que pasa es que la Fiscalía interpreta erráticamente y subjetivamente y cree que se dicen estas cosas en las comunicaciones que hay entre León y el señor abogado. A foja 57 se menciona a una persona llamada Molina en esta transcripción 24. A foja 56, el abogado León menciona a una persona llamada Inostroza, pero dice que este se va de viaje. En ningún momento dice que le va a pagar dinero, que le ha pagado algún dinero. Calagua menciona en esta conversación, dice, él es Martínez Calagua, y pregunta si se puede apelar, y el abogado León dice, claro, que se puede apelar, pues lógico, hay apelación. Entonces vemos pues que no hay ninguna mención a que se haya pagado o se deba pagar dinero a algún juez supremo por la libertad de alguna persona. Mi defendido en ningún momento está mencionando eso, señor magistrado. No hay pues suficientes elementos de convicción. A foja, tenemos otra transcripción número 26, de foja 59 a 61, que ha leído el señor fiscal, donde León pregunta a Calagua si está desocupado para que le pueda limpiar unas lunas. No dice que se haya pagado dinero a algún juez, señor magistrado. En la transcripción número 27, de fecha 2 de diciembre de 2017, Calagua dice que acaba de conversar con la bruja. Señor magistrado, en ningún momento mi defendido Calagua Manco está mencionando que ha coordinado o que se deba pagar dinero o que se ha pagado dinero a algún juez supremo por la libertad de alguna persona. En ningún momento menciona eso mi defendido, señor magistrado. Por lo que tenemos pues que la interpretación que hace la Fiscalía pues es meramente subjetiva, pues ante las conversaciones del abogado León con el señor Calagua, de inmediato asume erráticamente que se estaría ofreciendo dinero o se estaría hablando del pago de dinero a algún magistrado, lo cual no es verdad, señor magistrado. Asimismo, se ha mencionado una transcripción número 28 del 2 de diciembre de 2017, de foja 62 a 64, donde se dice, le dice, o sea, en esa transcripción en ningún momento está hablando, en esa transcripción está hablando el abogado León con su cliente Isabel. En ningún momento se menciona aquí al señor Calagua. El señor abogado le dice a Isabel que mejor venga, así dice. No hay ninguna mención a la comisión de algún delito del señor Calagua Manco. En la transcripción 29, de igual manera, León está comentando con el señor Calagua que ya vinieron, que ya le expliqué. Dice, Calagüín, estoy con la familia, después te llamo, ¿no? Se menciona esto como elemento de convicción, sin embargo, vemos que aquí no hay absolutamente nada referente a la comisión de algún delito con respecto a mi defendido Calagua Manco. No hay pues suficientes elementos de convicción, señor magistrado. Se ha mencionado también la transcripción número 32, a foja 66 a 67. Obra la conversación mencionándole Calagua al abogado León, le menciona que tiene la sentencia de ese de Cañete y que está en la Suprema. Le pregunta en la mañana a qué hora va a ir. El abogado le menciona que ya tiene los papeles con respecto a ese del señor de Cañete. León menciona a qué hora me la trae, pues vendrás acá entre las 6:30, 6:45, a más tardar partimos de acá. Y se menciona, pues, señor magistrado, esto como elemento de convicción contra mi defendido, cuando de su lectura vemos que absolutamente no hay nada con respecto a la comisión de algún delito, con respecto a mi defendido Calagua Manco, señor magistrado. No hay, pues, suficientes elementos de convicción
contra mi defendido Calagua Manco, señor magistrado. Se ha mencionado otra transcripción 34, donde el abogado León le comenta al señor Calagua que le ha informado a la señora, a su cliente, que la otra semana lo saca, así dice, la otra semana lo saca. Asimismo que va a salir el oficio, dice, que antes de Navidad. Entonces, pues, en ningún momento se refiere acá, pues, a la comisión de algún delito o entrega de dinero, que se ha entregado dinero o que se va a entregar dinero. En ningún momento se menciona eso, señor magistrado. Por lo que vemos, pues, una vez más, que no hay suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco, señor magistrado. De igual manera, por ejemplo, con la conversación 47, en la que el abogado, en la transcripción número 47, el abogado León le está comentando a Calagua sobre su clienta, a quien llama la vieja. Luego dice sobre a qué hora viene la gorda. Luego dice el abogado León que le va a dar 300 soles a Calagua. Luego el abogado León comenta que seguro se está tramitando la libertad. Entonces, pues, señor magistrado, acá en esta transcripción 47 no vemos, pues, la comisión de ningún delito, señor magistrado, no hay suficientes elementos de convicción. El abogado León le está diciendo al señor Calagua que le va a dar 300 soles, pero por su trabajo, pues, señor, de jalador, de traer clientes. Es su trabajo en esa época del señor Calagua, él jalaba clientes para abogados, ¿no? Y por esa labor de traer clientes a los abogados le pagaban una suma de dinero, ¿no? Entonces, esto no es, pues, no es ningún delito. En el Código Penal no hay una figura que diga que el ser jalador, llevar clientes a los abogados, constituya un delito. Constituye un delito, señor magistrado, porque en siguiente, pues, consideramos que no hay suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente, pues, señor magistrado, el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco. Se menciona elementos de convicción como graves y fundados, señor magistrado, las actas de recolección y control de comunicaciones contenido en el registro de comunicación número 1 entre el abogado León Montenegro y la señora Edith Chávez Cartolín. Pero en esa acta, señor magistrado, no hay ninguna mención al señor Calagua Manco, o que éste habría tramitado o facilitado entregar dinero a alguien. No se menciona para nada, señor magistrado. De igual manera, en el acta, en el elemento de convicción, acta de recolección y control de comunicaciones contenido en el registro de comunicación número 4 entre el abogado León Montenegro y Edith Chávez. En ningún momento se menciona a mi defendido Calagua Manco. Entonces no se está evidenciando la comisión de ningún delito con respecto a mi defendido Carlos Calagua. Igualmente, los siguientes elementos de convicción que son parecidos, el acta de recolección y control de comunicaciones contenido en el registro de comunicación número 7 entre el abogado Víctor León y la señora Edith Chávez. De igual manera, señor, no se menciona a mi defendido Calagua Manco. En el elemento de convicción, acta de recolección y control de comunicaciones contenido en el registro de comunicación número 2 entre el abogado León Montenegro y la señora Edith Chávez. De igual manera, señor magistrado, no se menciona a mi defendido Calagua Manco, y así sucesivamente en las siguientes actas de recolección y control de comunicaciones, señor magistrado. Por eso esta defensa está postulando que no hay suficientes elementos de convicción, señor magistrado, con respecto a mi defendido Carlos Calagua Manco. Se menciona otra acta de recolección y control de comunicaciones contenida en el registro de comunicación número 1. Dice, el abogado Víctor León, dice, en la comunicación número 1, y en presunto Inostroza. Señor magistrado, aquí no se menciona a mi defendido Calagua Manco, ni mínimamente. En el acta de recolección y control de comunicaciones dice que contiene registro de comunicación número 10 entre el abogado Víctor León y el señor Iván. Tampoco, señor magistrado, mi defendido lo he mencionado en ningún momento. Y así sucesivamente en todas estas actas de recolección y control de comunicaciones no se evidencia, señor magistrado, ningún delito con respecto a mi defendido Carlos Calagua Manco.
hay un acta de recolección y control de comunicaciones contenido en el registro de comunicación número 31. Dice, entre el abogado Víctor León y César Inostroza, dice acá en esta comunicación número 31. En un momento pues se menciona a mi defendido Calagua Manco, o que él haya pues facilitado entrega de dinero. No hay nada de eso, señor magistrado, aquí. En ese sentido, pues, llegamos a, se ha mencionado también otro elemento de convicción, la copia del expediente judicial 429-2014-0-1512 JMPE-01, seguido ante el juzgado mixto de Chupaca contra Héctor Guevara Llano y Enzo Mesa Navarro por tráfico ilícito de drogas, requerido por el despacho fiscal, el mismo que contiene diversos documentos, atestado policial, declaración de Milea Guamanglazo, de Franco Guamanglazo, acta de teléfono celular. Señor magistrado, de igual manera, acá en esta copia de este expediente judicial y esos documentos mencionados, en ningún momento se menciona a mi defendido Carlos Calagua Manco. O sea, ¿cómo podría pues ser estos documentos, cómo podrían ser considerados como un elemento de convicción contra mi defendido Carlos Calagua Manco? Objetivamente no, señor magistrado, sin embargo se menciona en la acusación fiscal. Se menciona también otro elemento de convicción, copia de oficio 1219-2020, cargo de ingreso de expediente, oficio 7618-2017, sentencia del 3 de enero de 2017, escrito del abogado León Montenegro, decreto del 25 de septiembre de 2017, decreto del 27 de octubre de 2017, resolución del 22 de diciembre de 2017, cédulas de notificación de resolución que resuelve recurso de nulidad 739-2017. Señor magistrado, en estos documentos mencionados como elementos de convicción, tampoco se está mencionando en ninguna parte a mi defendido Carlos Calagua Manco. Señor magistrado, sin embargo, pues, debido a eso, pues, consideramos pues que no hay elementos de convicción suficientes para el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco. Se menciona también como otro elemento de convicción la copia de oficio 424-2020-SPL-CSJJU de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante el cual el presidente de la Sala Penal de Huancayo remite actos relacionados al proceso seguido contra Enzo Mesa Navarro y otros por tráfico ilícito de drogas. Esto contiene diversos documentos relacionados a este caso. Igualmente, señor magistrado, de la revisión de todos estos documentos, en ningún momento pues se menciona al señor Carlos Calagua Manco. ¿Cómo podría pues ser considerado esto un elemento de convicción contra mi defendido para ser enjuiciado por delito de cohecho? Y así sucesivamente, señor magistrado, hay otro oficio número 288-2021-DIRNIC PNP-DIVIAC-DEPACTEC de fecha 3 de junio de 2021, mediante el cual la división DIVIAC remite el informe 149-2021 DIRNIC DIVIAC DEPATEC de análisis de celdas de ubicación emitidos por el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho. Dice, donde se menciona que el abogado León Montenegro ha estado con su celular en la zona de la Corte Suprema. Bueno, el abogado León Montenegro es un abogado, ha estado en la Corte Suprema. En este sentido, ¿qué tendría que ver acá mi defendido, señor magistrado? Este es un oficio, intrínsecamente, un documento. Acá no se menciona que mi defendido Carlos Calagua haya cometido algún delito. No, ¿cómo podría ser, pues, ser considerado como un elemento de convicción para que mi defendido sea juzgado? Esto está referido al señor León Montenegro, que es un abogado y los abogados van a la Corte Suprema.
Se menciona otro elemento de convicción, acta de diligencia de toma de muestra de voz de fecha 2/11/2020, llevado a cabo en la gerencia peritajes del Ministerio Público, en la que se recaba la muestra de voz del abogado León Montenegro. Esto está referido a la muestra de voz del abogado León Montenegro. En ningún momento se menciona acá que a mi defendido Carlos Calagua, en esta acta no se menciona que esto evidenciaría que mi defendido ha cometido algún delito. Señor magistrado, vemos pues que no estamos ante elementos de convicción suficientes para enjuiciar a mi defendido Carlos Calagua Manco. De igual manera, el informe pericial fonético acústico número 137/2021 del 10 de mayo 2021, siendo que se menciona acá una pericia que tuvo como objeto determinar a través de la pericia de homologación de voz, y la voz del abogado León Montenegro corresponde a la voz masculina que aparece en los audios que conforman la muestra dubitada en 249 archivos. De igual manera, señor magistrado, aquí se está hablando del señor abogado León Montenegro. En ningún momento se menciona a mi defendido Carlos Calagua Manco. Entonces, pues, consideramos que no hay suficientes elementos de convicción contra mi defendido Carlos Calagua Manco. Hay otro elemento de convicción que es acta de visualización y transcripción de archivos de video y CD. Comprende 3 archivos de video realizados en la diligencia de extracción de información de fecha 25 de noviembre de 2020 del celular incautado al abogado León Montenegro. Diligencia llevada a cabo en la carpeta fiscal 5/2018. Respecto a las cuales dice el abogado León Montenegro refirió que era el cumpleaños de la madre del señor Inostroza y que posiblemente acudió a este evento. A fojas 867, 877. Bueno, se está refiriendo acá a unas personas que no son mi defendido, Carlos Calagua Manco. En todo caso, aquí no se menciona que mi defendido haya facilitado o haya coordinado la entrega de dinero a alguna persona. No se menciona para nada en estas actas de visualización y transcripción, señor magistrado. Consideramos pues que no hay tampoco, pues, no es un elemento de convicción suficiente para que mi defendido sea pues juzgado y procesado. Señor magistrado, hay otro elemento de convicción, el oficio número 488/2020, DIRNIC PNP Diviac de Pines, de fecha 6 de noviembre de 2020, en el cual se remite el acta de fecha 15 de septiembre de 2020, en la cual se señala que Freddy Guamanlazo, persona que se menciona en los registros de comunicación, sería la persona de Fred Pelli Guamanlazo Franco. Bueno, señor magistrado, acá tampoco se menciona a mi defendido Carlos Calagua Manco, o que él haya facilitado la entrega de dinero o algo parecido, o que él esté solicitando o haya solicitado la entrega de dinero para la libertad de alguna persona. No se menciona para nada en este documento, señor magistrado, por lo que consideramos que estos documentos tampoco constituye pues un elemento de convicción suficiente para el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco. De igual manera se menciona como otro elemento de convicción el acta número 186 de identificación de titular y usuario de número de teléfono, dice 9892-86316, de fecha 12 de octubre de 2020, mediante la cual se determina que el celular 9892-86316 le corresponde, dice, a César Inostroza Pariachi. Entonces vemos pues como aquí en este elemento de convicción se menciona un celular del señor, dice César Inostroza Pariachi. En ningún momento se menciona que sea un celular de mi defendido Carlos Calagua Manco. Sin embargo, se menciona esta acta como un elemento de convicción contra mi defendido, cuando él no tiene, su nombre no figura aquí absolutamente para nada, no se menciona nada con respecto a la comisión de algún delito aquí en esta acta. Entonces vemos pues que no hay suficientes elementos de convicción para el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco. Ahora, hay un acta número 157 de identificación del titular o usuario del teléfono 933472455 a través de la vinculación y visualización de la aplicación WhatsApp
Facebook y otros, de fecha 6 de febrero 2020, corresponde al teléfono fijo del domicilio del señor Carlos Calagua Manco. Ya, este es un acta, señor magistrado, número 157, que está hablando de un teléfono fijo, pero no se menciona en esta acta que mi defendido pues haya facilitado la entrega de dinero o que haya pues cometido un delito de cohecho. No se evidencia aquí para nada, no se menciona esto para nada, señor magistrado, en esta acta, que intrínsecamente solo es un documento. No acredita por sí mismo pues la comisión de algún delito. Entonces pues consideramos que tampoco es un elemento de comisión suficiente a fin de proceder al enjuiciamiento de mi defendido, señor magistrado, Carlos Calagua Manco. Se menciona también como elemento de convicción, señor magistrado, el acta de búsqueda de información del titular y o usuario del número de teléfono móvil 9931899001 a través de la vinculación y visualización de la aplicación WhatsApp, Facebook y otros, de fecha 30 de octubre de 2018. Dice, siendo que se determina que este celular le corresponde a Edith Chávez Cartolín. Señor magistrado, en esta acta, que intrínsecamente es un documento, en ningún momento pues se menciona a mi defendido Carlos Calagua Manco, en ningún momento se menciona en esta acta que mi defendido pues haya cometido pues el delito de cohecho por el que se le pretende juzgar, señor magistrado. Es un documento relacionado a la señora Edith Chávez Cartolín. Sin embargo, se menciona como elemento de convicción contra mi defendido. Por consiguiente, consideramos que tampoco constituyen elementos de convicción suficiente a fin de proceder al enjuiciamiento de mi defendido. Se menciona también una declaración testimonial de Félix Capuñay Pisfil, de fecha 24 de febrero de 2022, quien refiere que fue relator de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema en los años 2017 a 2018, indicando que en esa época la sala fue presidida por el señor César Inostroza Pareachi, siendo que menciona que el abogado León llegó en varias oportunidades, habiéndolo atendido en algunas veces y otras veces el personal de la oficina. Asimismo indica que Edith Chávez Cartolín era secretaria de confianza del señor César Inostroza. En ningún momento se menciona, señor magistrado, aquí que se haya visto llegar a mi defendido Carlos Calagua Manco o entrar a la Corte Suprema a hablar o a la sala suprema que presidía el señor César Inostroza. No se menciona absolutamente nada de eso, señor magistrado. Por lo que consideramos que tampoco pues es un elemento de convicción esta declaración, no es un elemento de convicción suficiente contra mi defendido Carlos Calagua Manco, señor magistrado. Ahora se menciona también la declaración indagatoria de Carlos Calagua Manco de fecha 11 de abril de 2022. Señor magistrado, se menciona esto como elemento de convicción contra mi defendido, pero intrínsecamente esto es una declaración. No acredita que mi defendido haya cometido algún delito. Aquí en esta declaración mi defendido está negando la comisión de algún delito. Señor magistrado, ¿cómo podría ser pues entonces ser considerado un elemento de convicción contra mi defendido Carlos Calagua Manco? Hay un acta, también se menciona como elemento de convicción, acta de continuación de declaración de Carlos Calagua Manco de fecha 12 de abril de 2022. Dice, mediante la cual reconoce su voz en los siguientes registros de comunicación e identifica como su interlocutor al abogado Víctor León. Claro, está mencionando que reconoce su voz. No menciona que reconoce la comisión de algún delito. Tampoco menciona que él haya cometido un delito conjuntamente con el abogado Víctor León Montenegro. Está reconociendo su voz nada más. Entonces, ¿cómo puede ser esto considerado pues un elemento de convicción suficiente para que mi defendido pues, sea procesado, señor magistrado? De igual manera, se menciona como elemento de convicción la declaración testimonial de Iris Estela Pacheco Huancas, de fecha 18 de abril de 2022, quien refiere haber integrado durante el año 2017 a julio de 2018 la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. Recuerda el expediente 739-2017, del cual menciona que el señor César Inostroza fue el ponente, a quien dijo que no había congruencia en la reparación civil impuesta a los condenados. Bueno, en esta declaración testimonial, señor magistrado, en ningún momento se menciona a mi defendido Carlos Calagua Manco, ni tampoco que él haya solicitado, que él haya
coordinado o facilitado la entrega de dinero a algún juez. No se menciona absolutamente nada de eso, señor magistrado. Por lo que consideramos también que no es un elemento de convicción suficiente para proceder al enjuiciamiento de mi defendido, Carlos Calagua Manco. Hay un oficio también como elemento de convicción número 10474-2022 MP, remitido por la Oficina de Peritaje del Ministerio Público de fecha 9 de junio de 2022, mediante el cual se adjunta el informe técnico número 146-2022 MP FN o PERIT, elaborado y suscrito por el perito Jocelyn Casani Guillén, que concluye que se realizó una copia asegurada de 76 archivos informáticos de audios o registros de comunicación. Bueno, en este oficio, pues, que contiene todos estos documentos, no se menciona en ningún momento, no se menciona aquí en este oficio que mi defendido, pues, haya cometido algún delito. Señor magistrado, intrínsecamente es un oficio, ¿no? No se menciona, no acredita acá la comisión de algún delito. Señor magistrado, pues no es un elemento de convicción suficiente. Igualmente se menciona como elemento de convicción el acta de diligencia de toma de muestra de voz de fecha 4 de enero de 2013, mediante la cual se llevó, dice, a cabo la diligencia de toma de muestra de voz del señor Carlos Calagua Manco. Bueno, señor magistrado, este es un acta de diligencia de toma de voz en el que se le toma la muestra de voz a mi defendido Carlos Calagua Manco. O sea, no, acá no se menciona que se haya cometido algún delito. Señor magistrado, intrínsecamente, pues es un acta, no acredita la comisión de algún delito. Entonces, pues consideramos que no es un elemento de convicción suficiente, señor magistrado. De igual manera, el acta de transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz con el uso de medio tecnológico Google Meet de fecha 24 de noviembre de 2022, con la participación de los imputados, el abogado León Montenegro y el señor Calagua Manco, asimismo con perito, lingüista y otros, en la que se lleva a cabo la transcripción de 30 archivos contenidos en CD a través de un software denominado Phonexia, conforme al detalle a Fojas 1600, bueno, siendo las transcripciones numeradas del 1 al 30. Bueno, señor magistrado, como vemos, pues, intrínsecamente este es un acta de transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz. No están reconociendo aquí la comisión de algún delito. Mi defendido aquí no está reconociendo que haya cometido el delito por el que se le está imputando. Entonces, pues, no es un elemento de convicción suficiente para solicitar fundadamente, señor magistrado, el enjuiciamiento de mi defendido. De igual manera, con el acta de transcripción de archivos de audio y reconocimiento de voz con el uso medio técnico tecnológico Google Meet de fecha 6 de diciembre de 2022, en la que participaron los imputados, el abogado León Montenegro y el señor Carlos Calagua Manco. De igual manera, señor magistrado, no, esto es intrínsecamente es un acta de transcripción de archivo. Acá no se está reconociendo la comisión de ningún delito, señor magistrado. De igual manera, con el acta de transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz con el uso de medio tecnológico Google Meet de fecha 13 de diciembre de 2022, con la participación del imputado, el abogado León Montenegro, del perito y otras personas, en la que se lleva a cabo una transcripción de 19 archivos contenidos en un CD adjunto. De igual manera, señor magistrado, este es intrínsecamente es un acta de transcripción de archivos de audio. Aquí no se menciona que mi defendido Carlos Calagua haya cometido un delito o que evidencie que él ha cometido algún delito. De ninguna manera, señor magistrado. De igual manera, con el oficio número 7277-2023, MPFN GG o PERIT de fecha 29 de mayo de 2013, emitido por la Oficina de Peritaje, mediante el cual se adjunta un informe pericial fonético acústico forense número 176-2023 de fecha 25 de mayo de 2023, emitido por un perito ingeniero electrónico y telecomunicaciones, perito lingüista. Se tuvo como objetivo determinar la pericia de homologación de voz y la voz de Calagua Manco corresponde a la voz masculina, objetivo que aparece en los audios de la muestra dubitada y que según las actas de transcripción corresponden al locutor denominado Calagua. De igual manera, señor magistrado, este oficio es emitido por una oficina de peritajes. Acá no se menciona que mi defendido haya cometido un delito, que se evidencie de este oficio que mi defendido ha cometido un delito. Señor magistrado, no es pues un elemento de convicción suficiente para el enjuiciamiento de mi defendido.
señor magistrado. De igual manera, en este mismo sentido, pues tenemos las cartas TSP 83030000, OCR 16460-2022, de fecha 19 de enero de 2023, remitida por la Oficina de Respuestas Gubernamentales de Telefónica del Perú. Bueno, son cartas de Telefónica del Perú, señor magistrado, en los que no se menciona absolutamente para nada a mi defendido Carlos Calagua Manco, señor magistrado. De igual manera, el acta de extracción de información de levantamiento del secreto de las comunicaciones y aseguramiento de archivos digitales de fecha 14 de junio de 2023, correspondiente a la información contenida en el CD adjunto a la carta TSP-83030000-OCR-6489-2022 CF, remitida por Telefónica, mediante la cual se dejó constancia, mediante la cual se verifican llamadas entre el número telefónico 96888-3449 de Isabel Velázquez Barrios con el abogado León Montenegro. Esta señora asimismo se comunicó con el señor Calagua Manco, pero en ningún momento, señor magistrado, se menciona que Calagua Manco pues le haya solicitado dinero a fin de pagar a algún magistrado. En ningún momento se menciona esto, señor magistrado. Intrínsecamente es un acta de extracción de información de levantamiento de secreto de las comunicaciones. Intrínsecamente pues no acredita o no evidencia la comisión de algún delito por parte de mi defendido Carlos Calagua Manco, por lo que consideramos que tampoco es un elemento de convicción suficiente, señor magistrado. Y así sucesivamente, señor magistrado, también se menciona en la carta 002846-2018, América Móvil Perú SAC Claro, de fecha 2 de julio de 2018, que contiene información sobre la titularidad de la línea 997916745 que le corresponde a Víctor León Montenegro, así como el registro histórico de comunicaciones telefónicas entre César Hinojosa Pariachi y Víctor León Montenegro. Bueno, señor magistrado, de la revisión pues de esta carta en ningún momento se menciona al señor Calagua Manco, no se le menciona como algún presunto corruptor, no evidenciándose pues la comisión de ningún delito con respecto a mi defendido en esta carta. No es pues un elemento de convicción suficiente. De igual manera se mencionan como elementos de convicción, señor magistrado, certificado de antecedentes judiciales del señor León Montenegro, igual antecedentes penales de Fred Pelli Guamanglazo, antecedentes penales de Isabel Velázquez Barrios, certificado de antecedentes penales de Carlos Calagua Manco. Señor magistrado, intrínsecamente estos documentos son certificados, no acredita en sí mismo que mi defendido haya cometido el delito por el cual se le pretende juzgar. No acredita una evidencia de que si supuestamente mi defendido tendría antecedentes, no acredita pues que haya cometido el delito por el cual se le pretende juzgar, señor magistrado, ¿no? Entonces no es un suficiente elemento de convicción contra mi defendido estos certificados de antecedentes penales, señor magistrado. Se menciona un oficio también 2911-2022 SG-CSPJ de fecha 27 de julio de 2022, remitido por la Secretaría General de la Corte Suprema, mediante la cual se informa que Edith Chávez Cartolín fue designada como secretaria de confianza del señor César Hinojosa Pariachi desde el 5 de enero de 2016 al 25 de julio de 2018. Señor magistrado, este documento tampoco no tiene absolutamente nada que ver con mi defendido Carlos Calagua Manco, ¿no? No evidenciándose de este documento que intrínsecamente únicamente es la copia de un oficio, no se evidencia pues que mi defendido haya incurrido en la comisión de algún delito, señor magistrado. De igual manera, se menciona un acta de ampliación, de extracción de información, de levantamiento de secretos de comunicaciones, aseguramiento de archivos digitales de fecha 15 de junio de 2023, correspondiente a la información contenida en el CD, adjunto a la carta TSP 83030000, OCR-16460-2022-CF, remitida por Telefónica,
mediante la cual se deja constancia respecto de que el celular de Fred Pelli Guamanlazo hay comunicaciones desde el 14 de agosto de 2017 al 28 de agosto de 2017 con el número de Carlos Calagua Manco. Señor magistrado, aquí se menciona en este documento, acta de ampliación de extracción de información, que el señor Fred Pelli Guamanlazo habría tenido comunicación con el señor Carlos Calagua Manco. No se menciona que eso evidencie la comisión de algún delito. No se menciona aquí, o que eso acredite, pues, la comisión de algún delito. No se menciona en ningún momento, en ninguna parte de esta acta. Por tanto, consideramos, pues, que no es un elemento de convicción suficiente para el enjuiciamiento de mi defendido Carlos Calagua Manco. Razón por la cual, señor magistrado, estamos postulando, pues, el sobreseimiento, señor magistrado, de los actuados con respecto a mi defendido Carlos Calagua Manco, amparándose en el artículo 344, inciso 2D. No hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Por esta razón consideramos, pues, que al no poderse evidenciar la comisión de algún delito por parte de mi defendido, por consiguiente, pues, mi defendido no tiene que cumplir ninguna condena, señor magistrado, no tiene por qué pagar ningún día multa, ninguna sentencia, ninguna pena, no tiene por qué pagar algún tipo de reparación civil, señor magistrado, ¿no? Solicitando, pues, señor magistrado, se declare fundado nuestro pedido. Gracias. Muy bien. Señor fiscal, corremos al lado del pedido de sobreseimiento. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Trataré de ser breve. He escuchado muy atentamente lo que ha señalado la defensa técnica y en principio hay que determinar o delimitar qué es un facilitador de clientes o un jalador de clientes con respecto a la actuación que tuvo el señor Calagua con los hechos que han sido materia de acusación. ¿Hasta qué punto uno puede señalar la participación por parte del acusado Calagua Manco con respecto a el delito por el cual nosotros venimos postulando? La defensa técnica ha hecho gala y ha mencionado de los diferentes registros de audio, las transcripciones que han sido presentadas, que aparecen en los hechos imputados y que forman parte de los elementos de convicción, por supuesto, pero no ha precisado algunos de los cuales no le conviene señalar en esta audiencia, señor magistrado. Uno de ellos es una comunicación que se tiene el día 22 de noviembre del año 2017, donde el señor Calagua llama al señor León, y esa es la conversación textual, señor. Fiscal, disculpe usted que le interrumpa. ¿Me podría ubicar el folio o el número de anexo Sí, que es para efectos de la acusación es el 5.15. 5.15, folio 26, señor magistrado. Continúe, por favor. Aquí hay una transcripción donde participa el señor León Montenegro y el señor Calagua Manco. ¿Cuál es la conversación que se tienen entre ambos? Como usted lo puede verificar, señor magistrado, siguiéndome, el señor León le dice, aló, sí, Calagua le dice, sí, doctor, sí le habla a Calagua, ¿qué tal, doctor? No me llamó anoche. León le dice, Calagua le dice, no me llamó anoche usted, León, no te llamé, sí, pues, Calagua le dice, León le dice, ya, Calagua le dice, no, pues. León, y esta frase es muy importante, señor magistrado, porque le dice, ya no, sí me ha dicho de que en 15, más no puede y que plantee eso. Yo le he dicho, voy a ver, le digo porque pues en realidad voy a ver para ver quién me dice, ¿no? Para ver qué me dicen, ¿no? Entonces Calagua le responde, señor magistrado, claro, honorario, le pregunta, y León le dice, porque no vaya a ser, no vaya Calagua, ¿y los honorarios, doctor? Es decir, que los 15 de los que se estaba hablando no eran los honorarios, porque aquí el señor Calagua le pregunta al señor León Montenegro con respecto a la cantidad de los honorarios que iba a recibir por la gestión que estaba realizando para poder entregarle un dinero al señor César Inostroza. El honorario dice, ¿qué digo? Y a mí me tendrán que darme 5, dice el señor León. Y el señor Calagua le dice, claro, está bien. Y León le dice, sí, 5,000 soles. Esa es una de las comunicaciones que tienen
estos dos acusados, y que es muy importante tener en cuenta, señor magistrado, porque fueron $15,000 los que fueron entregados al ex juez supremo, el señor César Inostroza Pariachi, porque 5,000 fueron los honorarios o el dinero que se le entregó producto de las gestiones, porque sabemos que nadie realiza una actividad gratis, más aún si trabajamos como abogados libres de acuerdo a lo que realizaba la profesión el señor León Montenegro. Otra conversación que también es muy importante, señor magistrado, y que se encuentra folios 43 de la acusación en el 5.24, la transcripción 18, el señor León le dice, me trajo los documentos, pero solo me ha traído lo que ha solicitado el amigo y entonces, doctor, yo le cumplo, me dice, de todas maneras, ¿cuánto? Tuve que decir que sí, pues no había otra, pues confiar. Y el señor León le dice, ¿sabe cuánto? Me ha bajado a 3 porque me ha firmado un papel, el papel. Entonces, lo que estamos hablando aquí, señor magistrado, de todas las comunicaciones que han tenido y que son muy importantes para el caso, para este proceso y para de repente poder llegar a al juicio oral, es de que el señor Calagua conocía de que los $15,000 que había propuesto esta sociedad conyugal era para poder entregarle al magistrado, el señor César Inostroza Pariachi. Y los $5,000 eran por los honorarios, que luego fueron $3,000, de acuerdo a las conversaciones que hemos podido observar en la acusación. Entonces, señor magistrado, ¿cuál es la participación que tiene el señor Calagua de jalador de clientes y hasta dónde llega esta? Eso es lo que debemos de preguntarnos, si solamente es colocar a un cliente y hasta ahí llega ese punto de la participación por parte de este. Entonces es muy importante saber que el señor Calagua Manco conocía que se le iba a entregar un dinero al señor César Inostroza, y este dinero lo iba a entregar el señor Víctor Maximiliano León Montenegro. Pero hay que irnos un poco más atrás, señor magistrado, de acuerdo a los elementos de convicción que tenemos. ¿Cómo llega a conocer el señor Víctor Maximiliano León Montenegro a la sociedad conyugal conformada por Fred Pelle Guamalazo y la señora Isabel? Fue gracias al señor Calagua Manco. ¿Y por qué se lo presenta? Porque sabía que el señor Víctor León Montenegro tenía llegada a la Corte Suprema y en especial al señor César Inostroza. Entonces, no estamos hablando de una participación limitada o hasta el punto donde él no conocía cuál iba a ser la función por parte del señor Víctor León Montenegro, que era la entrega del dinero. Ahora bien, la defensa ha señalado de que en algunos elementos de convicción no se nombra o no se señala expresamente al acusado Calagua Manco. Es importante decir, señor magistrado, que si esta acusación llega a juicio, conocemos que los elementos de convicción que luego van a ser presentados como medios de prueba, tienen que ser analizados y valorados de manera individual y de manera conjunta, luego entrelazarlos y concatenarlos para poder llegar a una conclusión, a una inferencia, señor magistrado. No es que yo, el expediente judicial con respecto al recurso de nulidad 739 de 2017, donde se buscaba darle la libertad a los acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas, no le compete al señor Calagua Manco. No, es mentira, señor magistrado, porque gracias a esta información, a este expediente, podemos rescatar lo que querían hacer tanto el señor León Montenegro como el señor Calagua Manco, porque gracias al señor Calagua Manco pudo la sociedad conyugal conocer al señor León Montenegro. Por eso es muy importante, señor magistrado, de que cada elemento de convicción presentado va a ayudar a poder determinar cuál fue la participación del señor Calagua Manco, entrelazándolo uno tras otro. No es que el acta de visualización o de transcripción donde no aparece el nombre del señor Calagua no importa y no forma parte de los elementos de convicción que hacen saber que el señor Calagua Manco participó en los hechos que son materia de acusación. No es así, es una visión o una percepción equivocada por parte de la defensa técnica. Lo importante es conocer de que estos elementos de convicción, cuando lleguen entrelazados a juicio oral, puedan ser resueltos y poder determinar la participación en la intervención por la cual se le acusa al señor Calagua Manco. Otra cosa muy importante, señor magistrado, es de que sabemos que
la participación tal vez del señor Calagua Manco nunca fue solamente hacer conocer a la pareja o la sociedad conyugal al abogado León Montenegro, sino tuvo una participación activa porque siempre preguntaba y llamaba e insistía para conocer con respecto a los resultados que se iban a dar en ese recurso de nulidad del cual el señor Víctor León Montenegro participó como abogado, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa razón con respecto a cómo participó el señor Calagua Manco. Entonces, no podemos decir, señor magistrado, de acuerdo a lo planteado, que no existen elementos de convicción por parte de este Ministerio Público. Al contrario, existen elementos de convicción que forman parte y que hacen inferir de que el señor Calagua Manco participó en la comisión del delito por el cual está siendo acusado con respecto al delito de cohecho activo específico. Por tales consideraciones, señor magistrado, estamos solicitando que se declare infundada el pedido de sobreseimiento por parte de la defensa técnica, teniendo en cuenta de que el Ministerio Público ha cumplido con demostrar a través de los elementos de convicción la participación o intervención en el hecho del señor Calagua Manco. Eso sería todo, señor magistrado. Muy amable. Gracias. Muy bien, gracias. El doctor Serna, doctor, derecho de réplica. Señor magistrado, sí. Señor magistrado, mi defendido, claro, era un jalador, señor magistrado, y eso no constituye ningún delito. Además, hablaba al abogado, el Víctor León, para que le cobre más y más a su cliente, porque si su cliente le pagaba más como honorarios al señor Víctor León, el señor Víctor León le iba a dar al señor Calagua por haberle llevado a sus clientes. Esa es la razón por la que mi defendido lo llamaba al señor Víctor León. Señor magistrado, se ha mencionado a la transcripción número 9, donde se habla, ha dicho 15. Señor magistrado, en ninguna parte de esta transcripción 9, de fojas 26 y 27, en ninguna parte de esta transcripción dice Calagua que hay que pagar por la libertad de alguna persona. Señor magistrado, se puede leer fácilmente la transcripción 09. No dice en ningún momento que hay que pagar al señor Inostroza. Señor magistrado, en ningún momento Calagua Manco dice eso. La fiscalía interpreta mal, señor magistrado, interpreta de manera subjetiva, a fin de poder, pues, incriminar a mi defendido para que éste sea enjuiciado. Señor magistrado, ahora, la fiscalía, en todo caso, ¿qué prueba tiene de que se ha entregado $15,000 a algún juez supremo por mediación de mi defendido? No tiene absolutamente ninguna prueba, señor magistrado. No existen los elementos de convicción alguna prueba. En la transcripción 9 no se menciona que mi defendido esté diciendo que se le debe pagar al señor Inostroza. No se dice absolutamente nada de eso en la transcripción 9, señor magistrado. De igual manera, en la transcripción 18, que se ha mencionado también a fojas 43, ¿no? El abogado León menciona que se trae documentos. Dice, me trajo los documentos. O sea, no se menciona en ningún momento que haya traído dinero para pagar a algún magistrado, señor juez, ¿no? Tenemos, pues, que en ese sentido la fiscalía, pues, interpreta erróneamente, ¿no? La fiscalía habla erráticamente, como si mi defendido hubiera conocido que se habría pagado dinero a algún magistrado. Señor magistrado, señor juez, mi defendido no tenía absolutamente ningún conocimiento de eso. Nadie le dijo a mi defendido que se debía pagar dinero a algún juez. Ni Isabel, ni Fred Pelli, ni el señor León le dijo a mi defendido que se debía pagar dinero a algún juez. ¿Dónde está la comunicación o interceptación o transcripción que indique eso? No existe, señor magistrado, porque mi defendido con el abogado León en ningún momento han coordinado la entrega de dinero a algún juez, señor magistrado. No hay ninguna comunicación donde se mencione eso. De igual manera, no hay ninguna comunicación donde mi defendido esté coordinando con Fred Pelli o con la señora Isabel la entrega de dinero para el señor Inostroza. No hay ninguna comunicación en ese sentido, señor magistrado. No hay suficientes elementos de convicción, señor magistrado.
a fin de poder proceder al enjuiciamiento de mi defendido, señor magistrado. Solo vemos que la Fiscalía está interpretando de manera errática. Señor magistrado, como hemos visto, los elementos de convicción mencionados, pues, no incriminan directamente a mi defendido, señor magistrado, razón por la cual, pues, nos ratificamos en nuestro dicho de que no hay suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de Carlos Calagua Manco, señor juez. Gracias. Eso es todo. La Fiscalía, doctor, Lucio, réplica. Sí, señor magistrado, lo que voy a decir lo digo con todo respeto. Se busca tal vez insultar la inteligencia que tiene su judicatura al decir de que nunca se habla de 15 de dinero, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? 15, ¿para qué eran? Habría que explicar y que exponga en juicio oral el señor Calagua Manco para qué eran esos 15. Y los 5.000, que obviamente, de acuerdo a las transcripciones que podemos tener, son los 5.000 que fueron los honorarios por las gestiones que realizó el señor León Montenegro. Por sentido común, señor magistrado, esos 15 que se plantearon ante el juez supremo César Inostroza, era el medio corruptor que permitió poder que se resolviera el recurso de nulidad a favor de los acusados por el tráfico ilícito de drogas. Y qué importante, señor magistrado, es, de acuerdo a la declaración que ha brindado el señor Calagua Manco, cuando se le pregunta, de acuerdo a su declaración de fecha 11 de abril del año 2022, se le pregunta en el número 15, en la pregunta número 10, explique usted cuáles fueron los motivos para señalarle a Víctor León lo siguiente, pero no, ha quedado bien con cómo le plantea usted al doctor entonces Inostroza. En una oportunidad, León, pero esta respuesta, señor magistrado, o esta pregunta que hace el señor Calagua es precisamente de acuerdo que el señor León Montenegro le indica de que solamente le habían entregado 15 o podían entregarle 15 al señor, al ex juez supremo César Inostroza. ¿Qué dice o qué responde el señor Calagua en esta pregunta número 10? En una oportunidad León me dijo, yo soy abogado, yo puedo hablar con los vocales, inclusive con el presidente. Yo le digo, ¿cómo le plantea al doctor Inostroza? Es porque él me contó de que como abogado podía hablar con los vocales, y como él me había dicho que el presidente de la sala que tenía el caso era Inostroza, es por eso que yo le pregunto, ¿cómo le plantea usted al doctor Inostroza? Me refería a cómo le plantea el caso, porque según yo tenía entendido, el señor Peggy decía que era inocente. Aquí hay otra pregunta y respuesta de la cual el señor Calagua indica, ¿no? Preguntado a qué se refiere León Montenegro cuando le dice que le han bajado a 3. Tengamos en cuenta de que en principio eran 5.000, que eran los honorarios que había solicitado el señor Montenegro con la finalidad de poder realizar la gestión, porque por obvias razones, como lo vuelvo a repetir, nadie realiza una actividad gratis, más de acuerdo a la profesión que ejercía el señor León Montenegro. ¿Qué dice en la pregunta número 24 del señor Calagua Manco? Que me dijo León que iba a cobrar 5.000. Cuando dice que le han bajado a 3, es que le bajaron sus honorarios a 3.000 soles, de los cuales me prometió darme 1.000 soles y al final me dio 100 soles. Vuelvo a recalcar, señor magistrado, estos 15, ¿para qué servían? ¿O por qué mencionó el señor León Montenegro los 15 al señor Calagua? ¿Y por qué le dice cómo va a plantear? Entonces, señor magistrado, estamos ante el señor Calagua Manco, no solamente fue un facilitador o un jalador de clientes para el acusado León Montenegro, sino que tuvo una participación de inicio a fin, porque él conocía con respecto cuál era el procedimiento que se iba a seguir para poder entregarle el dinero, porque existen muchas llamadas que son los registros de comunicación que forman parte de los elementos de convicción que van a acreditar, señor magistrado, en juicio oral, a través de los medios de prueba que han sido presentados por este despacho, que el señor Calagua Manco sí participó y sí fue parte de este hecho delictivo por el cual la Fiscalía se encuentra trabajando. Entonces, bajo esa conclusión,
Si existen elementos de convicción, señor magistrado, que van a demostrar que el señor Calagua Manco sí ayudó, facilitó, y en su calidad de cómplice primario, porque ese es el grado de intervención que está postulando el Ministerio Público con respecto a la investigación o al hecho por el cual ha sido materia de acusación. Muchas gracias, señor magistrado. Ok, muchas gracias también. El abogado Barrios, doctor, ¿ha presentado usted alguna excepción, cuestión? No, ninguna. No se preocupe. Ok. Ok, muy bien, gracias. Bien, entonces, estando a las horas 16:31, vamos a dar por concluida la sesión por el día de hoy y Señor vamos a magistrado. continuar. Perdón, sí, doctora, diga usted. Si me permite agregar, Sí, no, disculpe, omití, que usted tiene que participar en un pedido de sobreseimiento. Diga, doctora. señor magistrado, acá la defensa del señor imputado Calagua, ¿no? Está solicitando el sobreseimiento en base al artículo 344, inciso 2, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal, por cuanto él fundamenta, ¿no? Que no habría suficientes elementos de convicción para solicitar un enjuiciamiento. Sin embargo, de su alocución hemos escuchado que ha mencionado innumerables elementos de convicción que forman parte del requerimiento acusatorio, ¿no? Ahora, estos elementos de convicción son los que el señor fiscal ha tenido a bien considerar y son los que le han servido de sustento para poder formular esta acusación fiscal. Entonces, en número 1, la acusación sí cuenta con elementos de convicción, los cuales han sido presentados en el requerimiento acusatorio. Ahora, tenemos que en una etapa intermedia, ¿no? Cuando existe por lo menos elementos de convicción que generan duda, no se puede sobreseer una causa, señor magistrado. Y solo se podrá sobreseer, en todo caso, cuando esta insuficiencia de elementos de convicción sea realmente evidente, ¿no? Que a todas luces uno pueda indicar no existe ningún elemento de convicción, el señor fiscal no ha promovido, no ha presentado ninguna en su acusación. Sin embargo, señor magistrado, esto no se observa. Existe una relación de elementos de convicción con los cuales están ligados a los hechos incriminatorios. Ahora, por otro lado, también la defensa, cuando señala cada uno de los elementos de convicción, dice que no, a la vez que lo señala, indica tal documento no es suficiente elemento de convicción. El otro documento tampoco, no hay elemento de convicción. Sin embargo, señor magistrado, vemos que lo que está haciendo es hacer una valorización que no corresponde en esta etapa. Esa valorización probatoria se hará en otro momento o en juicio oral, pero no corresponde a este momento, señor magistrado. Por lo tanto, consideramos, señor magistrado, se debe declarar por infundado, ¿no? esta solicitud. Gracias. El señor abogado, doctor Serna, ¿algo que indicar sobre lo expresado por la parte agraviada? Bueno, sí, que en todo caso comete un error, lógicamente, por los elementos de convicción mencionados. No hay, pues, alguno que acredite o evidencie la participación de mi defendido en la comisión de algún delito o que él haya sido parte de algún delito o que mi defendido sea cómplice de algún delito. No hay ninguno, señor magistrado. Se ha mencionado la transcripción 9, donde el abogado León menciona 15, pero en ningún momento dice estos 15 son para el juez Inostroza. En ningún momento dice eso, señor magistrado. Igualito, en esta transcripción 9, mi defendido Carlos Calagua en ningún momento dice esos 15 son para el señor Inostroza. En ningún momento se menciona eso, señor magistrado. Solo estamos ante la interpretación errática que hace el Ministerio Público y en este caso la parte agraviada, señor magistrado, solicitando pues que en su oportunidad su honorable despacho pues declare fundado nuestro pedido de sobreseimiento. Gracias, señor magistrado. Muy bien. Doctora Belén, ¿algo más?
Sí, solamente agregar que insiste en la valorización, ¿no? El fondo del documento, cuando acá lo que se tiene que ver es que existe realmente el documento que ha sido presentado, el elemento de convicción que forma parte del requerimiento acusatorio, ya la actividad probatoria no corresponde a esta etapa, señor magistrado. Gracias. ¿Algo más, señor abogado? Únicamente, pues, en insistir en que la parte denunciante o agraviada, pues, es errática en su apreciación, señor magistrado. Gracias. Ya, muy bien. Bien, decíamos que estando lo indicado, vamos a hacer un receso por la sesión del día de hoy y vamos a continuar el día 2 de abril, atendiendo que la próxima semana hay feriados. El día 2 de abril del 2024 a las 15 horas. Bien, continuamos entonces el día 2 de abril a las 15 horas en esta misma sala de audiencia, el mismo enlace. Señores abogados, muy buenas tardes, gracias por su participación. Pueden cortar ustedes audio y video. Buenas tardes. Gracias, señor magistrado. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias. Hasta luego.